Muy buenos días, amigos, felices de estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición de Vida al Día, el espacio transformador que te conecta con la vida. Y hoy estamos de lujo, tenemos una invitada muy especial, contamos con Francis Barrios, quien gentilmente está acá en los espacios de Radio Fe y Alegría, justamente en Vida al Día. Fra- Todos conocemos a Francis, yo creo, en la ciudad, pero Francis es una chica que es reconocida porque es politólogo, es egresada de la Universidad de los Andes, además es promotora comunitaria desde que tiene 14 años y tiene proyectos muy interesantes con Geografía Viva, es cofundadora de Cultivar, porque ella reside en Santo Domingo, con Fe y Alegría, con el Centro Gumilla, es docente y pertenece al Banco de Alimentos de Santo Domingo. Francia y yo hemos tenido posibilidades de compartir espacios porque ambas estuvimos estamos tanto en Fe y Alegría como en el Centro Gumilla y ellos generaron actividades en Cultivar donde nosotros como promotores estuvimos en diferentes formaciones. Y hemos mantenido este contacto durante tiempo. Hace poco nos vimos porque ambas fuimos nominadas, decíamos nosotros, nos dieron el privilegio de ser Mujeres del Año en Cátedra de la Paz en este año 2025. Justamente Francis viene llegando de Santo Domingo después de tanto tiempo que estuvo trabajando intensamente en todos los hechos que sucedieron en la tragedia del páramo, en esa vaguada que tuvimos. Y hoy que tenemos ya 2 meses después de la vaguada, pues estamos conversando de que sería bueno hacer un programa en la radio para conversar y para que todos ustedes sepan más allá de las cosas que saben y de voz de una persona que fue una heroína en ese momento. Bueno, lo ha sido siempre porque Francis hace un trabajo comunitario y tiene una pertenencia increíble en la organización comunitaria de esa ciudad. Bienvenida, Francis, muy buenos días, esta es tu casa, y gracias de verdad por todo el apoyo para tu gente de Santo Domingo. Y estaba comentando que pues es un momento de honrar y darte las gracias por todo lo que has hecho por esa gente. Y sigues haciendo porque yo sé que no paras, ni te vas a ir de tu Santo Domingo tampoco. Bienvenida, buenos días nuevamente. Bueno, muy buenos días, Rosalba. Buenos días a todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, gracias, agradecida contigo, con la radio por abrirme sus puertas el día de hoy. Gracias por esa bonita descripción, por esa hermosa reseña. Y bueno, sí, estoy en la ciudad hace algunos días. Eh, a veces es paradójico, la gente de la ciudad va a los pueblitos a descansar. Yo hice ese trabajo, pero al revés. Vine bueno, a descansar unos días, a estar, compartir con amigos, familia, a recargarme, Yo creo que hace definitivamente. falta porque ha sido Sí, un claro trabajo que sí. bastante, Sí, bastante sí, sí. fuerte. Francis, cómo te sentiste tú en ese momento cuando te enteraste de la emergencia? Bueno, pues estuve bastante angustiada. Me enteré un poco tarde porque recuerdo que ese día de mañana estábamos en una actividad con unos amigos de acá de Mérida, de FIC Social, y pues llovió muchísimo, pero como estábamos en esa actividad parecía que nada estaba pasando fuera. Cuando ya termina, que llego a mi casa y demás, empezamos, sale el sol un poco y empezamos a notar que algo estaba pasando. Como estábamos sin comunicación, pues decidí salir a ver qué era lo que pasaba. Creo que justo en ese momento te respondí uno de los mensajitos tantos que tuvimos, que compartimos y nos dimos cuenta que, bueno, que la situación era grave. O sea, ya habían casas que no estaban, que el río se las había llevado. Y empezamos, bueno, de alguna manera a activarnos todos. ¿Cómo se organizó la comunidad en esas primeras horas, en esos primeros días que fueron tan
tan de imprevisto, o sea, porque la Sí, comunidad no está preparada para un no, tipo no, no, de emergencia por de ese supuesto tipo, que ¿no? no. Y además, bueno, justamente en julio, se cumplieron 23 años de una tragedia que hubo también en Cardenal Quintero, muy lamentable. Entonces, pero desde entonces no había sucedido otra vez. Pero la respuesta fue muy positiva, de verdad. Las organizaciones, eh, las maestras, ¿sí? Las profesoras, todos de alguna manera respondimos. Empezamos cuando ya como que vimos que algo estaba pasando que era grave, bueno, vamos a responder. Claro, en primer momento fue un poco desordenado, diría yo, pero luego, con el pasar de los días, de las horas, empezamos todos como a encaminarnos, pero fue una respuesta muy positiva, tanto de las organizaciones, de las instituciones, como de la comunidad, porque la respuesta de la comunidad, hoy por hoy yo todavía lo estoy como muy sorprendida y orgullosa de ser del páramo, perdón. Y yo siento que una de las cosas que más nos impactó, yo creo que a todos los venezolanos, fue esa organización comunitaria, esa Ujú. red de vecinos, pero eso no viene, como dicen, de gratis. Hay una formación, hay un trabajo que ustedes vienen haciendo en Santo Domingo, y yo he estado justamente con ustedes un poco, y sé que hay una inquietud por la formación, por la capacitación de la comunidad, por trabajar en sus necesidades. O sea, al momento de que hay una adversidad, salen los frutos de esa capacitación, de ese esfuerzo que vienen haciendo, porque se han reunido varias organizaciones en Santo Domingo. De hecho, tú Ujú. formas parte de todas, creo, ¿no? Sí, Sí, de algunas. yo creo que de todas. Ahorita estás en un proyecto muy interesante con la gente de Geografía Viva. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, y también estás con el banco de alimentos Ujú. de la comunidad. O sea, ya al tener esos proyectos en el escenario funcionando, las personas ya saben con qué y con quiénes pueden contar en ese momento. ¿Y cómo Así te es, sientes tú así es. 2 meses luego de lo que sucedió, Francis? Bueno, muy tranquila, muy satisfecha y como lo dije ahorita, orgullosa. De verdad que no por el trabajo quizás desde el punto de vista personal, sino de que entendí que cuando logramos organizarnos, cuando todos buscamos un mismo fin, un mismo propósito, pues dejamos a un lado las diferencias, porque eso también pasó. Mira, allá dejamos a un lado diferencias políticas, religiosas, y todos nos unimos en una misma comunidad, en una sola comunidad, para responderle a la comunidad o a las comunidades que fueron afectadas. Iglesia, iglesia cristiana, evangélica, profesores, alcaldía, bueno, líderes políticos, etcétera. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que ustedes enfrentaron? Lo vamos a dejar después del avance informativo. Ok. Y estamos de vuelta en Vida al Día, el programa que te conecta con la vida, y hoy estamos conversando con la politóloga Francis Barrio, que es activista comunitario específicamente de la comunidad de Santo Domingo del Páramo, y estamos conversando estamos haciendo una mirada de lo que fue la vaguada, la emergencia que vivimos en el Páramo hace 2 meses, donde Francis tuvo un protagonismo maravilloso, increíble, ¿verdad? Habíamos dejado en el aire cuáles habían sido los desafíos más grandes que ustedes enfrentaron, Francis. Bueno, Rosalba, quizás muchos. El tema de llegarle a esas personas que se vieron afectadas, que perdieron su casita, o que otras
porque bueno, las casas no fueron muchas, pero sí al menos unas 6 familias perdieron todo, pero aquellas que tuvieron que ser desalojadas, que entendieran que estaban en riesgo, o sea, que en cualquier momento su casa también podía ser llevada por la corriente y no lo entendieron, no lo entendían. Contar, organizarnos, como lo decía anteriormente, el primer desafío fue la organización, porque todos queríamos hacer, pero estábamos haciendo prácticamente lo mismo. Claro, entonces, desgastándose. exactamente, entonces llegamos un momento en que llevábamos comida, pero todos los grupos, las maestras llevaban comida, el grupo del Banco de Alimentos llevaba comida, la iglesia llevaba comida, entonces nos dimos cuenta ya al final del día miércoles, que no estábamos trabajando bien. Entonces, con cabeza fría nos tuvimos que sentar ya muy tarde de noche y decir, bueno, vamos a organizarnos. Tú te encargas de algo, nosotros nos encargamos de otra cosa y así. Pero, bueno, seguir el desafío hoy, 2 meses después, yo diría que es sensibilizar a la comunidad, sobre todo aquellas que viven en zona de riesgo, ¿sí? Que lo entiendan, que lo comprendan. Hay gente que se apega mucho a su zona de confort, no quiere salir de allí, pero pues está en riesgo. Y también de que desde el ámbito gubernamental se extienda a de alguna manera legislar o normar, ¿sí? No permitir esas construcciones cerca de zonas de riesgo, orilla del río, montaña, etcétera. Entonces creo que eso es un reto en Sí, este eso es momento. justo de lo que estábamos hablando en el interín de cómo hacer para legislar, porque yo sé que una de las cosas más difíciles en tema de riesgo es la misma persona que está viviendo en la zona de riesgo, porque eso ya lo hemos vivido aquí en Mérida en otras ocasiones y es muy difícil, ¿no? Y sobre todo que en el páramo se conjuga que no solamente es la vivienda, sino es el trabajo, es la producción que está Así es. en el mismo espacio. Entonces Sí. es bastante complicado. Pero al momento de legislar, también considero que debe haber una parte de los gobiernos, tanto municipales, nacionales, en ofrecer un espacio alternativo, Por supuesto, un espacio seguro donde ellos puedan estar. por ¿En este supuesto. momento lo hay, Francis? Mira, es complicado porque Santo Domingo ha crecido muchísimo. Entonces ya los terrenos que pudieran ser están también, hay que evaluarlos. O sea, yo creo que es un reto muy grande para los gobiernos, para la gobernanza en este caso, para tanto a nivel nacional, regional y municipal, decidir y de alguna manera darle respuesta a estas personas, porque ellos no van a salir de allí hasta que realmente tengan algo seguro, como ellos mismos lo dicen. ¿Sí? Hubo una iniciativa de traerlos a Mérida y buscar espacios acá en Mérida y bueno, sabemos lo que el significado de un traslado para una persona, ¿no? Claro. Irse de su espacio, de su familia, de su trabajo, de Ujú. su lugar seguro, ¿no? Yo creo que, bueno, no es realmente la solución. Cuéntanos un poco cómo fungió el apoyo de las comunidades, el apoyo del gobierno, ese despliegue que hubo de organizaciones y de gobierno nacional hacia, hacia Santo Domingo en los momentos más duros de esa emergencia. Bueno, es impresionante. De verdad que yo en algún momento sentía tanta emoción que hasta lloraba porque era impresionante cómo el país entero, Sí, porque un fue país realmente. entero, se movilizó eh, para, para responder. Nosotros pues recibimos ayuda de Mérida unas semanas después, sí, porque en el sector El Bao no había paso. Pero como estamos más cerca de Barinas, Santo Domingo está más cerca de Barinas, pues desde allí fue grandioso. Motorizados, camiones,
gente, comerciantes y la misma comunidad. La misma comunidad. El primer día ya teníamos, bueno, una cantidad muy grande de ropa, de insumos, de comida, que la misma comunidad llevó al centro de acopio. Sí, yo estuve en contacto con una persona que está, así como estuve en contacto contigo en Santo Domingo, estuve en contacto con una persona que estuvo en Timotes y era sorprendente ver que antes que llegara el apoyo de Mérida llegó de Valera, por ejemplo, en el caso de ellos, que eran comerciantes, que eran camiones de productos, que era muchísima agua, medicamentos. Así mismo. También vimos, sí, por las redes sociales, el apoyo del gobierno nacional Sí, claro. que se constituyó en una de las fuerzas más grandes para esa comunidad. Cuéntanos Sí, sí. en dónde estaba el apoyo centrado. Sí, bueno, en Santo Domingo, o mejor dicho, en Cardenal Quintero, las zonas afectadas fueron de la parroquia Las Piedras, ¿sí? Que es la parroquia del municipio. Entonces, eh, el despliegue fue de organismos de seguridad, de protección civil, bomberos. De verdad que esos organismos trabajan, eh, bueno, arduamente en Por aquí estuvo Joseph, que nos Sí, estuvo comentando un poco sí, totalmente. Mira, cómo fue. eso fue una respuesta inmediata. La misma policía, o sea, sus vehículos, todos nos movilizamos en función de eso. Como te decía al principio, eh, formamos una gran comunidad. Instituciones públicas, escuelas, bomberos, Guardia Nacional, ¿sí? Todos respondimos en función de. Y creo que eso fue, para mí, fue muy positivo porque a veces, pues, y en estos momentos quizás vemos un poco esas brechas y la contingencia de alguna manera o ese momento nos hizo entender que todos somos parte de un mismo ser, por decirlo así, ¿sí? Y tenemos que, como lo hablábamos hace unos años atrás, Rosalba, reconstruirnos. Y todos tenemos que formar parte de esa reconstrucción. Y esto fue una prueba exacta para demostrar que sí se puede. Superar nuestras diferencias. Creo que es muy Totalmente. importante en estos momentos, que es lo que justo los venezolanos este, estamos en ese proceso. Eh, Abrir la vía fue una de las cosas más importantes a las que más se le dio foco en ese momento, ¿no? Cómo conectar las vías, porque había muchas zonas que estaban totalmente incomunicadas. Yo supe por Aisladas. ti que la zona del Bao estaba totalmente Sí. incomunicada, gente que no podía recibir ayuda de ningún tipo, pero después vimos a través de Guayas pasar alimentos, a través de Guayas pasar a médicos, ¿sabes? Los equipos de médicos que vinieron de acá de Mérida. Entonces vimos cómo poco a poco se fue, no solo abriendo la comunidad, la carretera, sino llevando también ayuda para esas comunidades que estaban aisladas. ¿Cuál es en este momento el estado actual, Francis, de la comunidad? Bueno, pues si hablamos de vialidad, siguen, por supuesto, es lógico, porque está muy recién, pero seguimos teniendo muchos problemas en la vialidad, ¿sí? Eh, Hay de Sidor, de la siderúrgica, todavía hoy, sigue trabajando mucho personal construyendo un puente de guerra que comunique al municipio pueblollano, por decirlo así, con el país, a que los agricultores puedan sacar sus cosechas, ¿sí? Pero desde hace como 2 semanas para acá, un poco más, se está abriendo el paso, pero de manera controlada, digámoslo así. Se cierra por unos días para hacer los arreglos y así. En el BAO ya hay paso, ya podemos bajar a Barinas o subir a Mérida, pero por supuesto, pues no es, yo quedaba impresionada porque no había bajado a Mérida hace ya, bueno, y después de la Dos tragedia, meses tenía dos sin venir. meses, mucho, un poco más. Y ver de apartaderos hacia acá, quedas como impactado. Sí, entonces Sí. hay paso, o sea,
la gente está trabajando. Tú ves que en apartaderos ya las casitas, las fachadas las están pintando, las están arreglando, la misma gente, la misma comunidad, pero pues Hay mucho por hay hacer. mucho por hacer, Hay mucho por exactamente. hacer. Así es. Hay un llamado del gobierno regional a que los turistas vengan a Mérida en esta temporada. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Están preparados para recibir turistas? ¿Preferirían estar un poco más tranquilos para reconsiderar el espacio, para tratar de digerir un poco la situación, de cómo está la vialidad, de que emocionalmente cómo está la comunidad? Es muy importante. Sí, fíjate, fue un golpe muy duro para todo el páramo, pero creo que la misma gente ha sabido ser muy resiliente en este tema, sí. Y aunque las condiciones a, a- a la vista, pues vemos un páramo distinto, creo que su gentilicio está preparado para recibir a quien quiera venir, de verdad que sí. O sea, claro, aquel que quiera visitar el páramo no va a encontrar, tiene que venir muy preparado para entender que no va a encontrar el páramo de diciembre del año pasado o de enero. Pero la gente sigue siendo la misma, eh, la amabilidad, el, el- el- el sentido de hogar que brinda el páramo, creo que eso no, porque más allá de lo físico es el gentilicio, como te digo. El sentido de pertenencia del Exactamente. páramo que de verdad nos llega al corazón. Y justamente tuvimos el programa pasado conversando sobre la resiliencia, sobre la necesidad de ser resilientes, no solo en el país, a nivel mundial necesitamos hacerlo porque estamos enfrentando muchísimos cambios a nivel mundial. Ujú. Y este es un cambio, esto que les sucedió fue un cambio muy grande, un Totalmente. cambio de paradigmas. Ahora tienen que ver las cosas con otros anteojos, ¿no? Así como dices, estar preparados para saber con lo que nos vamos a conseguir. Y cuéntame un poco, ¿qué están haciendo para mitigar en un futuro muy lejano cualquiera que pudiera suceder en otro momento? Bueno, fíjate, justamente la primera semana de agosto, estuvimos con un grupo de personas especialistas, estuvimos en Santo Domingo tratando de empezar eh, a educar, ¿sí? Tú, bueno, me conoces hace mucho y para mí realmente la educación, la formación es primordial para nosotros poder avanzar de alguna manera. Entonces, bueno, en aras a todo lo que pasó, ¿sí? Tenemos que estar preparados. Y qué más que prepararnos dándoles herramientas a las personas, a la comunidad, para responder o saber responder o qué hacer ante otra emergencia que se pueda presentar. Porque bueno, estamos en una zona que está en riesgo total. Bueno, tenemos la falla de Boconó por un lado, bueno, aguas, el río Santo Domingo. Hay muchas, de alguna manera, fenómenos que sumados a todo este cambio climático, que esto quizás es producto de eso, lo que pasó, eh, pues tenemos que estar preparados. Pero para estar preparados, pues tenemos que educarnos y estamos encaminando unas propuestas allí para que podamos de alguna manera hacerle entender a la comunidad lo importante que es esto, hacer un plan preventivo. Planes comunitarios, creo que sería Planes, lo sí. ideal, el trabajar un poco el tema de las leyes de protección, porque Ujú. si bien la comunidad tiene una responsabilidad muy grande en el tema de riesgo, también los gobiernos, también el Estado tiene Por que supuesto, construir, tiene que elaborar leyes de protección, no solamente hacer las leyes, ¿no? Sino hacerlas cumplir. ejecutarlas, ¿no? Sino Exacto. hacerlas cumplir y realmente ofrecer seguridad a un espacio
que es tan vulnerable como lo está haciendo en este momento el páramo, ¿no? Porque desde la vulnerabilidad física del terreno, también está la vulnerabilidad de las personas, porque eso afectó enormemente su salud mental. Si bien hubo una respuesta muy resiliente, obviamente todos quedamos afectados. Por supuesto, todos, todos. Mira, yo a la segunda semana ya estaba sin fuerzas, de alguna manera, pero yo sabía que debía continuar porque había mucha gente que estaba esperando por nosotros, porque no fue Francis Barrios nada más, fue, fue un equipo enorme de trabajo, sobre todo la gente del Banco de Alimentos, del que formo parte, todos trabajamos, mujeres, hombres, bueno, hasta niños se acercaron a trabajar y ayudar, porque ese era como el lema, trabajamos y ayudamos, porque esta gente nos necesita. Es muy importante, como estábamos hablando, sobre el tema de la formación en riesgo. Y es algo que no tomamos en cuenta porque, como tú decías, las personas que están en riesgo son las más sensibles para la formación. Les cuesta porque hay ese sentido de pertenencia, ese hogar, ese espacio que no quieren abandonar, a pesar de que saben que sus vidas y todos sus bienes están en riesgo, ¿verdad? Eso es una parte que hay que sensibilizar, que hay que visibilizar el peligro tan grande que se están corriendo en algunas zonas. Y me refiero no solamente a la zona del páramo, sino hay muchas zonas en Mérida que lo son. Yo vivo por la Pedregosa y las personas que viven al margen del río La Pedregosa, a pesar de que ya han habido incidentes, no se quieren mover de ahí. Muchas no se han movido. Y porque, bueno, es difícil para comprender, pero hay que hacer un trabajo para sensibilizar esa parte, ¿no? Sí, sí. Un equipo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, que vayan al sitio a trabajar un poco esa parte de esa sensibilización y esa visibilidad que hay que hacer ante fenómenos tan complicados y tan complejos como este. Sí. Porque está lloviendo otra vez, se están cayendo, claro que hay sí. espacios, yo imagino que viste en la carretera los últimos hechos que sí, están por supuesto. sucediendo, ¿no? No, y eso es a diario. O sea, en el Bao, por ejemplo, eh, la carretera, no la carretera, perdón, el cerro de alguna manera, diariamente casi. Si llueve, se baja, entonces tiene que actuar la máquina. Y es algo que está ahí, latente. O sea, que en cualquier momento, si sigue lloviendo, pues puede suceder. Entonces tenemos que estar preparados, aún y con que la gente del páramo se caracteriza por ser muy fuerte. Bueno, el andino en general, sí, tenemos que empezar a educarnos, a formarnos, a fortalecernos, a formar esa red para que todos podamos responder. Y aquí tiene que involucrarse todos. O sea, tenemos que involucrarnos todos, desde los entes gubernamentales, los representantes del gobierno, hasta el común. Todos somos necesarios, de verdad. Sí, creo que las adversidades nos enseñan nos dan esa gran lección de que somos vulnerables, de que todos nos necesitamos, también de que no estamos solos, ¿no? Es muy Totalmente. importante. Pero que tenemos que fortalecernos, ser resilientes. En temas de riesgo, los kits de emergencia son muy importantes, las redes de vecinos, las redes con organizaciones, y yo creo que eso ha sucedido, no sé si sucedió en todo el páramo, porque yo realmente tuve contacto contigo y con Sorielis Torres, que estaba en Timotes, fueron contactos diarios, pero yo sé que ustedes tienen una plataforma donde tienen mucha formación y aparte tienen redes ya construidas. No sé qué sabes tú de otras comunidades del páramo. Bueno, no, la verdad no sé. Nosotros logramos llegar con ayudas a algunas zonas de apartaderos, también de Vía Barinas, municipio Bolívar, que fueron afectadas,
porque nos llegó tanta ayuda que logramos ayudar a muchas más personas. Eso fue muy hermoso. Eso fue hermosísimo, sí. O sea, ya cuando llegamos, ok, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Entonces vamos, enviamos mucha ayuda también a las mesitas de Niquitao, Estado Trujillo, y pues no sé si en otras poblaciones del Páramo, municipio Rangel, municipio Miranda, había un equipo, sé que habían centros de acopio, claro que sí, pero no sé si había o existe una red consolidada como quizás nosotros logramos tenerla, sí. Eso es producto De un de un trabajo trabajo que se viene enorme. haciendo desde hace muchísimo tiempo. Exactamente, así es. Y que con los líderes de las comunidades y con las comunidades en general. Fue muy importante dos cosas, cómo la comunidad se volcó, el estado Mérida, por ejemplo, y todo el país fue un gran centro de acopio. Llegó un momento en que ya los centros de acopio estaban organizados hasta saber qué productos estaban necesitando, porque como tú dices, fue al comienzo una emergencia que los agarró o que nos tomó a todos fuera de perspectiva, fuera de contexto, no supimos lo que estaba pasando, pero todos queríamos apoyar. Y en un momento la organización fue la que prevaleció, ¿no? Ya no Así vamos es. más por alimentos, ya no vamos más por ropa, ahora vamos por medicamentos y así sucesivamente se fue organizando la situación con el tema del apoyo. La presencia de los medios de comunicación fue muy efectiva, pues las redes sociales, Totalmente. toda la información estaba al momento. Hubo emisoras, por ejemplo, Radio Fe y Alegría suspendió toda su programación solamente para llevar a nuestras personas de medios al sitio y sacar en vivo y en directo lo que estaba sucediendo. O sea, hubo mucha información que fue, creo que era una de las cosas más elementales para sensibilizar a la comunidad con lo que estaba pasando. Todo Sí. el mundo en el país supo lo que nos estaba sucediendo. Totalmente, sí. Y eso fue en menos de 24 horas. De verdad que Bueno, sí. Francis, de verdad que muchísimas gracias por estar acá. No, a Y ustedes por la muchísimas invitación. gracias por ese inmenso trabajo que has hecho. Sabes que Fe y Alegría es tu casa, que nos hemos apoyado mutuamente y bueno, podemos seguir en contacto por acá por Vida al Día y ya estamos terminando el programa y hemos llegado pues a la hora de cerrar y está realmente